Buenas noches, ¿qué tal? Yo soy Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe. Como todas las noches estoy con David Rivera y Alexandra Ames para comentar las noticias más importantes del día. Y el ministro de Salud sigue siendo el centro de las noticias, no para bien. Bueno, no, casi nunca suele ser un personal del Ejecutivo noticia para bien, pero bueno, lo que ha ocurrido con el ministro de Salud es que ayer el presidente dijo que el ministro ha salido de la chacra, entonces sabe dónde están los problemas del sistema de salud en el país. Ahí hay varias cosas que decir. Una de ellas es que sí me parece válido el argumento de que el ministro de Salud, no sé, pues usa la salud pública, entonces sabe cuáles son los problemas de la salud pública, como si es que el alcalde usara el metro y por eso supiera cómo funciona el metro. Eso sí es un argumento políticamente válido, por más que sea populista. Lo que no es políticamente válido es utilizar el argumento vacío, ¿no? Ha salido de la chacra y por eso sabe dónde están los problemas de salud. Las grandes redes de salud urbanas tienen una cantidad de problemas también, y probablemente peores por la cantidad de gente a la que afectan, que las redes de salud rurales, que también tienen problemas, pero que haya salido, entre comillas, ¿no?, de la chacra del ministro de Salud, no significa que sabe cómo solucionar el problema del sector salud en absoluto, ¿no? O sea, esa es una utilización vacía de un recurso político que podría pasar como populista, pero válido, pero que en este caso es absolutamente vacío. Como casi todo lo que dice Pedro Castillo respecto a este origen popular y cómo quiere pintar a su gobierno como un gobierno del pueblo, ¿no? Yo creo que casi todo lo que Castillo dice en esa línea termina siendo contenido vacío y ya la gente se está dando cuenta y de ahí la caída y el bajón en su aprobación, ¿no? Por el contrario, en cambio, Carlos Paredes ha publicado hoy día en Caretas las 20 denuncias penales contra el veterinario asesor del ministro de Salud. Y es contra el hombre de un hombre de confianza de Vladimir Cerrón, que ahora está como asesor del flamante ministro de Salud, que a su vez es el ayayero de Vladimir Cerrón. Eh, y que bueno, en fin, que tiene una cantidad de denuncias incluidas, una por violación sexual, ¿no? Acá está la casa William Córdoba Pardo. En fin, ya estamos acostumbrados, creo, en este corto periodo de mandato de Pedro Castillo a que cada nombramiento sea peor que el anterior y sea más denunciado que el anterior. No estoy diciendo que antes no hubiera funcionarios con Yaya. Hay una anécdota que cuenta Lecan Hunter, Luis Eduardo Cisneros en su Facebook contaba que alguna vez un presidente le había dicho, cuando él se negó a trabajar con una persona que le iban a poner al de jefe en el Estado que estaba denunciada, que un presidente le había dicho, a este nivel todos los puestos vienen, todos los funcionarios vienen con Yaya. Y puede que sí, puede que antes haya habido funcionarios que sí venían con denuncias, con investigaciones y tal, pero nunca se ha visto, y por supuesto la prensa eventualmente investigaba y etcétera, ¿no? Pero nunca se ha visto una cantidad tan brutal de asesores, mandos medios altos, mandos altos, llenos de denuncias, investigaciones, falsificaciones, etcétera, 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 que lo que está haciendo es, y voy a repetir lo que decía ayer ya con un poco más de extensión, que es, está haciendo un éxodo masivo de la burocracia pública. La burocracia pública es nefasta en el Perú, como probablemente es en el resto de países de Sudamérica, en cuanto a eficiencia en sus indicadores de gestión, la gran mayoría, no toda por supuesto, pero finalmente la burocracia pública es lo que sostiene al Estado, al aparato estatal, más allá de las desgracias peores que la burocracia que salen elegidas como parte del proceso político. Es decir, tú puedes poner como ministro a Ciro Gálvez, pero si el Ministerio de Cultura tiene directores de línea más o menos empapados de cómo se hacen las cosas en el Ministerio de Cultura, ¿qué importa quién sea el ministro? El ministro podrá minar y tal, pero si esos directores de línea se mantienen firmes con las políticas públicas del sector, la cosa más o menos que camina, no va a caminar bien, no va a caminar como debería, no va a caminar como si fuera un ministerio alemán, ni como si fuera un ministerio, y bueno, y esto es evidentemente una figura de lenguaje, no estoy diciendo que en Alemania todo funcione bien, ¿no? Pero en fin, no va a funcionar de maravillas, pero va a funcionar. Y eso es lo que se está perdiendo, se está descascarando la burocracia pública, y lo que está ocurriendo es un éxodo masivo de funcionarios aterrados por el copamiento, que es exactamente lo mismo que hizo Perú Libre en Junín,
Y desde hace meses vengo diciendo lo mismo que va a hacer con este gobierno. Siempre ha habido políticos, Jorge del Castillo, que llegaba con sus 100 miembros de su red clientelar detrás para meterlos al Estado, sin dudas, pero nunca se ha visto que en todos los ministerios, en todas las entidades públicas y al nivel de más alta dirección de cada ministerio, de los directores de línea de más alta línea, haya una fuga tan grande de personajes para meter a otras personas que no tienen absoluta capacidad y por el contrario están todos denunciados con los peores desgracias de la humanidad. En fin, ¿cómo lo ven ustedes? Complicado. A mí me duele mucho lo que está pasando, ¿no? Yo he trabajado en el Estado, me he formado para ser servidora pública y veo además a colegas que se van retirando, digamos, tratando de ya rindiéndose, digamos, ¿no? Que han tratado de dar la batalla desde adentro, pero que resulta imposible, no solamente en términos del bien común, porque saben que es imposible lograrlo, sino también en términos el propio bienestar, digamos, privado e individual, que también es sumamente sano, porque de quedarse también tu nivel profesional, pues se está yendo para abajo. Entonces, es muy complicado. El día de hoy ha salido una ley, ha aprobado, ha salido en el peruano la ley que promulgó el Congreso respecto a los niveles de requisitos que tienen que tener algunos funcionarios públicos, ¿no? Y ahí solamente se trabaja para niveles de viceministros y secretarios generales. Creo que es un avance igual en donde suben la valla en experiencia y en capacidad, digamos, técnica o académica, pero no es suficiente porque los mandos medios, directores generales, directores de línea, pueden seguir teniendo este copamiento, digamos, de gente totalmente nefasta e indeseable para cualquier sector, ¿no? Eh, y, y además el fondo gerencial también, el FAC, también que ha sido bastante cuestionado últimamente porque ha sido muy mal usado, sigue existiendo, digamos, y sigue permitiéndose para este tipo de contrataciones de gente que no pues debería estar en el Estado, ¿no? Entonces es muy preocupante, creo que nosotros nos toca hacer un periodismo de mucha responsabilidad, digamos, y hacer esta incidencia pública que se necesita para generar una corriente de opinión que obligue de alguna manera, porque no encuentro otro verbo, al Ejecutivo a retirar, en este caso particular, al ministro de Salud, que realmente le está haciendo y le va a hacer mucho daño a las políticas de salud en general y específicamente la vacunación, ¿no? No recuerdo tal desmadre en el Estado desde el primer gobierno de Ya, García. ya, sí, claro. Como dice Paolo, incluso gobiernos corruptos, como el segundo de García también, metían a su ministro para que saque a los narcos de la cárcel, pero trataban pues de que, y hacían pues sus movidas también legales sobre temas específicos, pero había una preocupación, o entendieron que podían hacer todas sus cochinadas mientras se dejaban a la burocracia ahí haciendo que las cosas caminen más o menos, ¿no? Un poco lo que ha pasado también en otros países, pues, ¿no? Como México, que es más desastroso que acá todavía, pero igual la cosa, no sé cómo camina, pero camina, ¿no? La gente dice que en Italia es igual, por el tema de las marchas, con los políticos, debe ser, que el país camina, pero este nivel de penetración del Estado con gente tan mediocre y precaria es realmente, este, impresionante, ¿no? Ahora, ahora les compartí un artículo de Martín Tanaka, que ahí lo que me parece interesante es que yo he estado escribiendo en las últimas semanas sobre el problema de la informalidad, la ilegalidad, como problema detrás de todo esto, y cómo los sectores informales ilegales, que son la mayoría del país, han comenzado a ocupar mayores espacios en el Estado y siguen pugnando por tener mucho más todavía, ¿no? Hay un problema sobre eso concreto. Pero hay una cosa, y claro, y de alguna manera, digo que de alguna manera las políticas públicas no se han preocupado por cómo incorporarlos, ¿no? Siempre ha sido como, como la expulsión, sacarlos del grupo, pero son la mayoría. Entonces uno se pone a pensar también, tarde o temprano iban a tomar el control, ¿no? O sea, y además tarde o temprano iban a pugnar por esos espacios de poder, ¿no? Y de hecho, Martín Tanaka lo que hace es incidir en la parte final sobre el tema de, finalmente, lo formal, lo legal, lo tecnocrático,
estuvo a cargo del poder, fue el que penetró el Estado, para bien del país, yo creo yo, se equivocaron en algunas cosas para bien del país, y ahora lo que han hecho es que todos esos que no estaban ahí han tomado el control, ¿no? Y es peligroso, hay que sacarlos, pero también creo que es bueno comprenderlo, porque si no llegamos a comprender ese problema sustantivo en el que estamos, no vamos a poder salir de ahí. Va a ser bien difícil. Vamos a renegar, caerá Castillo, caerá el siguiente y pasará de nuevo. Sí, Ahora, pues, el tema es ver si esto ya es reversible, ¿no? Porque de que se te vaya, no sé, pues como haya habido fuga masiva en el Ministerio de la Mujer o en el Ministerio de Salud, etcétera, ¿cómo vuelves a recomponer esa alta burocracia, por decirlo de alguna manera, que se fue, ¿no? Ya todo eso se perdió. Y por eso a mí me decían, personas que han estado en PCM, por ejemplo, me decían, no se mueve ningún sector, nada se mueve, todo está paralizado, no hay nada. En el salud me decían, también fuentes me decían, cada vez se está atendiendo menos, la gente ya, tú pides una cita, no te la dan nunca, no hay nadie atendiendo, están en huelga los tecnólogos médicos y no les dan lo que están pidiendo, pero no porque no quieran dárselo, sino porque no tienen capacidad administrativa para dárselos. Entonces, no sé cómo eso ya se recompone. Creo que estamos en esa espiral en la cual quizás ya se ha hecho un daño que nos va a durar años en recomponer, o eso es recomponer. Yo nunca he trabajado en el Estado, la verdad, así que no tengo no estoy tan empapado de cómo funciona, pero no sé si esto se puede arreglar tan fácil, ¿no? son dos cosas diferentes, ¿no? Si se puede recomponer, se puede recomponer. Es cuestión de decidir hacerse cargo y se hace. Pero tu segunda pregunta, que es si es tan fácil, pues no lo es, porque necesitas a alguien que realmente lidere un proceso de cambio en donde le dé más importancia a las políticas públicas también y a gente verdaderamente capacitada, ¿no? Me parece que lo dije, si no me equivoco, la semana pasada en este podcast. Los gobiernos, digamos, la crisis de representación y la desafección de lo político, digamos, es un fenómeno global, no es propio del Perú. Pero en países desarrollados con instituciones sólidas, fuertes, tú puedes tener crisis política, pero quien sostiene, digamos, a la institucionalidad es justamente el cuerpo de servidores públicos Claro, capacitados, sólidos, el sistema, digamos, ¿no? claro. Cuando tú no tienes ese sistema de servicio civil sólido, aprovechas la crisis política para hacer todo el zafarrancho que puedas, ¿no? ¿Y quién pierde? Ahí es donde pierde justamente la ciudadanía, ¿no? Bueno, David, ¿tú Sí, quieres? bueno, yo solamente decir que yo creo que los tecnócratas de derecha han hecho mucho por el país en los últimos 20 años, pero está claro que esto que está pasando también es consecuencia de todo lo anterior, ¿no? Entonces, No, pero, o sea, sigo creyendo, es que sigo creyendo. tú estás planteándolo Y, como que, y los tecnócratas de izquierda también, o sea, Sí, 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 además, no pero yo es, creo que, claro, sí, pero, lo que pasa es que yo creo que el país ha sido gobernado básicamente por gente de derecha en los últimos 30 años, por más que la derecha quiere decir que no, pero creo que ha sido fundamentalmente gobiernos de derecha. Ya podemos discutir sobre eso también. La izquierda hizo un desastre antes, digamos, en el 70, en el 80, ¿no? Estoy hablando, digamos, yo no digo que la izquierda sea maravillosa, está clarísimo que es un desastre, sobre todo ahora. Lo que voy es que en los últimos 30 años, ¿no? Digo, en los 90 hubo un cambio drástico en el modelo económico, yo creo que en general para bien, con la economía de mercado. Durante mucho tiempo se alertaron muchas cosas. Y, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Cada vez que se ha hablado de informalidad en el Perú, ¿cuál era la receta del establishment economicista de derecha? Reducir costos laborales. ¿Qué tiene que ver Castillo o su mancha con los costos laborales? Cero. ¿Por qué? Porque el problema de la informalidad es mucho más grande que los costos laborales. Y sin no, embargo, el debate estuvo reducido a que supuestamente, bajando no sé qué costo laboral, íbamos a superar la informalidad en el Perú. O de sea, acuerdo, David, es patético, ¿no? pero tú vas a negar que el Estado no funciona, digamos, antes de que Castillo asumiera el Estado no funcionaba mejor el 27 de julio del Claro que 2021 sí, que como obviamente. funcionaba el 29 de julio del 2001 o el 29 de julio del 1991. Claro que funcionaba mejor. Por supuesto que sí. y Entonces, ayer Pero ¿quién ha dicho funcionaba que mejor que no? hoy. y Yo he ayer funcionaba comenzado mejor que diciendo, hoy, ¿me entiendes? pero ¿y quién ha dicho que? Pero Pablo, yo he dicho, se hicieron muchas cosas bien. La economía del mercado hizo bien, pero también, o sea, pero también creo es que hay un problema. Quienes han gobernado tienen una mirada. El gobierno de PPK fue la máxima expresión del tema. 4 distritos gobernando todo el Perú, De ¿ok? acuerdo, de No, acuerdo. pero es que, espera, tú mismo has planteado ese tema, Paolo, antes. Entonces, solamente
Entonces pongamos digo, a alguien de la chacra. no, yo no he dicho eso, dale, tú siempre sales con estas cosas, medias, te vas de un extremo a otro. Pero solo digo que como planteó Paolo hace algunos podcasts, tenemos que entender que si el siguiente gobierno nombra un tecnócrata de 4 distritos de Lima, nuevamente, no vamos a arreglar el país. Entonces, sí, tienen que haber tecnócratas, de acuerdo, pero hay algo más que tenemos que hacer. Sí, pero ¿a qué te refieres? Eso. Sí, pero es que también Lo también te estás yendo al otro extremo. O sea, no lo que hemos tú tenido planteabas, necesariamente. Pablo, tú No, planteabas hace unos días convocar gente de diferentes regiones, con diferentes perfiles. ¿Qué es pero eso factible? ya Pablo, tú lo has dicho hace claro, 2 semanas. De acuerdo. sí. Claro, De eso. acuerdo, Pero estamos de acuerdo de entonces. ¿Por qué acuerdo, pero tú lo estás por qué planteando se como arañan? que, tú lo estás planteando como que, Castillo viene aquí a revolucionar las altas direcciones de los No, ministerios porque han pero estado Pablo, llenas de limeños blanquitos durante No, 25 años. No, Paolo, perdón, no me estás eso no ha pasado escuchando, con perdón. Vizcarra tampoco, discúlpenme. Ale, Eso no ha déjame pasado terminar con con Vizcarra. Paolo, pero Paolo, yo te juro que no sé dónde sacas esas afirmaciones. Yo no he dicho eso, Paolo. Pero es que no puede ser que, o sea, que afirmes cosas que yo no he dicho. A ver, Yo lo que estoy diciendo es que se hicieron muchas cosas bien, pero hay cosas que se hicieron mal, y que creo que un tema de secuencia de hechos, que los chinos felizmente entienden esta cosa muy bien, hay que comenzar a evaluar qué cosas se hizo mal para que esto pasara. Porque si creemos que simplemente es, llegaron estos patas a meterse que son unos informales, todo, puta, lo que hay que hacer es sacarlos y ya está, solucionamos el problema. No es así, pues el tema es mucho más no, complejo, ¿no? no es así, pero a lo que voy es la burocracia, para cortito y para dar el pase a Ale, que es, la burocracia funciona, podría ser que no funcionaba bien, no funcionaba como nos hubiera gustado que funcione, no funcionaba al 100%, tenía respuestas simples para problemas complejos, sin duda, ya eso lo hemos hablado, No es pero cierto, Paolo, pues. pero Pero ¿Cómo que no es Paolo, funcionaba. cierto? ¿Cómo que no es no, cierto, lo que David? voy es Se han logrado funcionaba para muchísimas ciertas cosas. cosas, O- pero claro que sí, pero pero para un mejor, conjunto de cosas permanentes como los conflictos sociales, por ejemplo, no ha no ha funcionado. funcionado Dime qué Bueno, para nada, ministro logró pero para resolverlo. otras, no David, pero funcionaba. para otras cosas sí, la creación del MIDI, por Claro, ejemplo, ha por hecho que supuesto, muchos... Ya, pero entonces pues no digas de que antes no acuerdo. funcionaba nada. O sea, Yo dije, por a ver, supuesto. perdón. A ver, vas a escuchar el podcast de nuevo y vas a encontrar la parte en que yo he dicho no funcionaba nada. Y te he puesto un chifa que no le he dicho y pagas el chifa mañana mismo. A ti no te Bueno, voy a pero pagar ningún chifa porque tú no pagas los míos, así que, así Nunca me que has yo ganado ya un no voy chifa, a, vale. por supuesto que Pero sí, bueno, por en fin. supuesto que sí. El Ya día que no me lo vuelvo, ganes te lo pagaré con gusto, ya no chifa, vuelvo a apostar contigo con, porque no con tu pagas Inca tus Cola de chifas. 2 litros. Más. Bueno, qué triste que una discusión interesante termine en este tipo de... Bueno, ya. Pero bueno, sigamos. ¿Con qué tema seguimos? no, pero terminemos en eso, ¿no? Que es, ok, sí, es verdad No, que pues, no se puede debatir cuando se afirman cosas que no han sido dichas. Es como, o sea, qué Ya, flojera. a ver, ya, saca la conclusión entonces, porque yo te he concluyamos. entendido que estás diciendo que todo siempre ha sido un desastre. Entonces, a ver, Eso he dicho, Ale. Eso he dicho. no estoy No, diciendo eso. espérame. Quiero, Puedes escucharme, por favor. pero di Te cosas estoy, precisas. te estoy diciendo, puedes, por favor, dar una conclusión porque yo he entendido eso. ¿Puedes, por favor, dar la conclusión para tenerlo claro todo? Voy a Por repetir favor. exactamente lo que he dicho para nuestros oyentes. He dicho que se hicieron muchas cosas bien, que es demasiado Ok, evidente. ok. Tranquila, dale, tranquila. Que es demasiado evidente todo lo que se ha hecho bien, pero hay Ok, cosas que no se hicieron o se hicieron mal. Y que a ya, Castillo hay que comprenderlo. Espérame, dale, un ratito, tranquila, un ratito, por favor. pero ¿cuál Lo es que el estoy punto de diciendo, eso? el hecho de que los sectores informales y legales hayan copado el Estado y que estén copando el Estado es parte de un proceso más largo. De acuerdo. Ese Sí. proceso Sí, tiene causas de y acuerdo, esas Ujú. causas hay que atenderlas. Nada más, eso es todo. de Después acuerdo. ustedes Perfecto, han hecho un clarísimo, cuentazo, clarísimo, un clarísimo, cuentazo de Pero no eso, sé qué, pero eso está clarísimo. perfecto, pero qué flojera. lo que pasa es que no lo puedes plantear en términos de, claro, como la burocracia no fue perfecta en su momento, en los últimos 30 años, como daba respuestas simples a problemas complejos, entonces hoy Castillo ha entrado pues Paolo, pero es que ahí sí tengo una discrepancia contigo. Yo creo que la burocracia ha hecho muchas cosas bien, pero las cosas que hizo mal las ha hecho muy mal. muy Ya, pero mal, Y te voy a poner un ¿cuál es el ejemplo. punto? La minería es una actividad esencial para el futuro del país. de acuerdo. ¿Pero a qué ¿Qué cosa, quieres llegar nuevamente? que la tecnocracia no fue capaz, esa tecnocracia que ustedes admiran y No que yo admiras, respeto, no muchas cosas admiras, hicieron ¿cuál bien, es la no admiración? pudo, no pudo resolver el problema de los conflictos sociales, siendo la minería una actividad esencial. Entonces, sí, hicieron muchas cosas bien, pero hay unas cosas que han sido muy malas.
muy mala, sí, Ya, por correcto. eso, pero ¿y? Pero digamos, lo que, ¿Y no se qué? puede, lo que no se puede plantear es el problema en términos de, como no se hicieron todas las cosas bien en los últimos Claro. 30 años, entonces hoy Pero viene ¿quién ha dicho Castillo a eso, Paolo? consecuencia. Es Se que lleva, no se pero, entiende, pues, pero ya, qué Paolo, fuerte. Bueno, ya, Paolo, Paolo, está bien. quedémonos con su Cambiemos conclusión. de tema. La Pero conclusión de David fue es que tienes que clarísima. darte cuenta de que por algo Para los dos lo ustedes, estamos entendiendo de ok, una manera parecida, yo, ¿no? Paolo y Ale, me siento muy tranquilo porque leo mucha gente inteligente que entiende esto como procesos y como causas y consecuencias. Si Pero ustedes quieren Nosotros verlo no, como un nosotros accidente, no. no es un como un accidente, accidente. yo solo No espero que hemos No, dicho nunca estén en un eso gobierno ustedes dos tampoco. porque la verdad no van a resolver nada. no es un Sigamos. accidente, David, A su pero madre, David. lo que no Oye, se por puede favor. plantear Oye, es yo la, tengo más años de experiencia Creer que que tú en la el Estado y he que todo logrado es un cosas problema de bien políticas importantes. públicas, Dios mío. Así Yo no que digo que ahí, no, ahí estás patinando feo, ¿ah? no creo, pero sigamos nomás, no hay problema. Ya, está bien. Bueno, nada, se nos sigue un poco el tiempo, pero un último tema en 2 minutos cortitos, ¿no? Que es lo otro que queríamos hablar hoy, que Betsy Chávez ha denunciado constitucionalmente a Mari Carmen Alba por supuesta conspiración, ¿no? Organización criminal para prácticamente darle un golpe de Estado al presidente, ¿no? Yo no sé si la oposición tenga esa capacidad de organizarse criminalmente, ¿no? Son un poco ineptos como para incluso poder hablar de organización criminal. Yo te diría que está errando el gobierno en pensar que cualquier coordinación, cualquier reunión de líderes de la oposición digamos, es un cónclave golpista o es un cónclave sedicioso, ¿no? Creo que están exagerando. Que sí, que genera suspicacias y etcétera, correcto, pero creo que están jugando hasta el momento de lo que se sabe, porque hay cosas que no se saben, siempre hay cosas que no se saben, para poner el parche, están jugando con las reglas, dentro de las reglas del partido, ¿no? Pero ¿cómo lo ven ustedes? No, es que hemos pasado la crispación a las teorías conspirativas en todo su esplendor, ¿no? O sea, por un lado, ni nos vamos a convertir en Cuba, ¿de acuerdo? No se va a expropiar a ATV, y tampoco pues tenemos a una ONG alemana promoviendo con congresistas estrategias para la vacancia. O sea, yo creo que es normal ver a congresistas que son de oposición, se juntan, seguramente pues no les cae Castillo, rajan de Castillo, eso es normal, pero de ahí a pensar de que se ha armado toda una estrategia para dar un golpe a Castillo ya me parece también bien rebuscado, ¿no? Entonces, yo acá pediría pues a ambos poderes del Estado, por favor, paños fríos. O sea, no puedes pedirle al otro poder del Estado lo que tú no eres capaz de hacer. Entonces, ¿quién deja de meterse balas de plata y empieza a mostrar apertura para que de una vez empiece el diálogo que necesitamos para enrumbar el país, ¿no? Sí, lo de Betsy Chávez es un poco lo que les comentaba ayer, que creo que la conferencia de prensa de ayer y lo de hoy día de Betsy Chávez muestra que hay un sector del gobierno que ha decidido ir al, o sea, no se van a dejar vacar. Va a ser, a diferencia del gobierno de PPK que se dejó vacar, aparentemente ellos van a pelearla. Y eso abre un escenario de crispación política complicado. Tiendo a creer que el gobierno va a perder porque, como Paolo, creo que va a aparecer algo contra Castillo. O sea, sería bien difícil que no aparezca nada. O sea que, claro, Garelín López y Bruno Pacheco tendrían que estar callados y Castillo tendría que haber sido lo suficientemente hábil para no dejar rastro en ningún lado, lo cual veo bien difícil. Pero pucha, creo que va a ser más, puede ser difícil, ¿no? Los votos de Somos Perú, el Partido Morado y Juntos por el Perú son importantes y por eso creo que esta propuesta que había planteado Susel Paredes para esta modificación constitucional e incorporar el tema de los actos de corrupción como causal de vacancia, es necesario hacerlo. Es necesario incorporarlo para tratar de que todo este despelote vaya por un cauce legal y que se aplique ahora y se aplique en adelante. Es decir, que no sea algo que se incorpora porque está Castillo ahí, pasa Castillo, lo vacamos y nos volamos la ley porque ya no la necesitamos, porque es posible que eso quieran hacer, sino que se haga y que se quede ahí y que caigan todos los presidentes que tengan que caer, ¿no? Sí, pues, correcto. De acuerdo, Sí, sí, así sí. es. Bueno, nada, cerremos aquí un podcast pues, encendido. Ya nos vemos mañana a ver si seguimos discutiendo. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta Nos mañana, chao, vemos. chao. Chao.